Un placer recibirlos aquí. Cosmetics LATAM es un referente y una inspiración para la industria cosmética. Un placer recibirlos aquí. Cosmetics LATAM. Si tu laboratorio sigue dependiendo exclusivamente de pruebas in vivo, podrían estar perdiendo meses de ventaja competitiva y aumentando drásticamente los costos de I+D bajo las nuevas normas ISO. El estándar de oro para medir el factor de protección solar acaba de evolucionar, y quedarse atrás significa asumir riesgos logísticos y éticos que la competencia, sinceramente, ya está eliminando. En este análisis directo, vamos a ver cómo las normas ISO 23675 y 23698 de 2024 son el aliado estratégico que necesitan para acelerar el time to market y mantener la rentabilidad a nivel global. Para cubrir todo esto, pasaremos rápidamente por 5 puntos. 1. El problema del tiempo y la adaptación. 2. La eficiencia técnica de las nuevas ISO. 3. La alerta actual de reformulación. 4. Cómo impacta esto en la estrategia comercial global. Y 5. Un punto vital para la mesada, las limitaciones técnicas y la evidencia exigida. Vamos directo al primer bloque. ¿Adaptarse o quedar fuera? A ver, históricamente la certificación del FPS exigía sí o sí el método in vivo regido por la ISO 2444. Pero, seamos honestos, esto siempre ha sido un cuello de botella monumental. Estamos hablando de reclutar decenas de voluntarios humanos para someterlos deliberadamente a radiación ultravioleta hasta generarles una quemadura, un eritema visible. Operativamente esto significa semanas de espera, costos altísimos y lidiar con variabilidad clínica incontrolable. Es una ineficiencia logística enorme y un riesgo ético tremendo que los laboratorios de vanguardia simplemente ya no quieren asumir. Y aquí entra nuestro segundo bloque, la eficiencia técnica que traen estas nuevas normas ISO. Bueno, analicemos esta matriz un segundo porque el contraste es brutal. Pasamos del viejo método in vivo que toma semanas a la ISO 23675, que es el método de doble placa, y la 23698, el método híbrido. Con estos, hablamos de obtener lecturas en cuestión de días o literalmente horas. El costo, significativamente menor. Esta agilidad técnica cambia el juego, porque permite a los químicos hacer múltiples iteraciones rápidas en el laboratorio sin depender de la biología de un sujeto de prueba. Y quiero destacar un beneficio espectacular de la ISO 23698, la evaluación no invasiva. Este método híbrido es una joya. Combina modelos predictivos y lecturas ópticas de reflectancia en piel humana real con placas de acrílico in vitro, pero sin infligir ninguna quemadura solar. Reducir así la radiación es una victoria absoluta para los departamentos de ética y a la vez le da a los equipos de marketing el superargumento de medir la interacción en piel humana de forma 100% segura. Pasemos al tercer bloque, alerta de reformulación y el escrutinio sobre la seguridad. La urgencia de migrar a lo in vitro no es solo por rapidez, es pura estrategia defensiva. Fíjense en el tono de estos comunicados oficiales. El Comité Científico Europeo está exigiendo datos toxicológicos súper rigurosos sobre ingredientes que llevan años en el mercado. Moléculas como el octocrileno, la benzofenona 3 y el homosalato están en la mira. La preocupación radica en su altísima absorción en la piel, su potencial como disruptores endocrinos y su bioacumulación acuática. Literalmente esto está forzando a las grandes marcas a reestructurar sus portafolios enteros. Para entender la magnitud de esta presión, miren este número, 0.5%. Ese es el nuevo límite máximo en Europa para el homosalato. Casi nada, especialmente si lo comparamos con el 15% que todavía se tolera en Estados Unidos. Si a esto le sumamos las estrictas reglas de Australia, la conclusión es simple. Intentar mantener una única fórmula estandarizada a nivel global con estos filtros antiguos es, hoy por hoy, un dolor de cabeza insostenible. Y claro, esta controversia llega al mercado. Así que la pregunta obligada para los desarrolladores es, ¿tiene tu equipo un plan B frente al nanoangst? ¿Es ansiedad generalizada hacia las nanopartículas? La respuesta técnica recae en las fórmulas minerales con filtros particulados grandes, ingredientes como el dióxido de zinc, el dióxido de titanio y la clave para la luz visible, los óxidos de hierro. Al no penetrar la barrera cutánea, ofrecen un perfil toxicológico inerte. Actúan literalmente como escudos físicos en la piel. Cuarto bloque. Estrategia comercial global. Porque todo esto, al final, dicta a qué mercados puedes entrar. Y esta línea de tiempo ilustra brillantemente cómo se están moviendo las fronteras regulatorias. Mientras que en Europa y Corea ya es el estándar formular con filtros orgánicos de alto rendimiento como el bemotricinol, en Estados Unidos la adopción está frenadísima.
Sin embargo, ojo aquí, el proceso OMR de la FDA ya está en marcha y se proyecta que para marzo de 2026 podríamos tener una resolución de seguridad. Este horizonte es crítico si tu laboratorio está diseñando su pipeline a futuro. El contraste entre continentes es súper evidente. El mercado estadounidense sigue atado a moléculas antiguas que tienen serios problemas técnicos para estabilizar la protección UV. A nivel internacional, macromoléculas como el B-motricinol y el bisoctrisol son un verdadero game changer. Cubren un espectro electromagnético ultra amplio, súper estable, y lo mejor de todo, su inmenso tamaño molecular impide físicamente que el cuerpo las absorba. Y finalmente el bloque 5, limitaciones y evidencia. Bajemos toda esta teoría a la realidad de la mesada. Porque toda innovación tiene sus puntos ciegos, ¿cierto? Y para evitar perder tiempo o dinero, la pregunta del millón que deben hacerse en control de calidad es ¿qué alternativas técnicas existen para formatos complejos como los polvos o los sticks? Y bueno, hay que ser súper claros. El límite de ambas normas ISO es el formato. Están validadas exclusivamente para emulsiones convencionales y geles monofásicos. O sea, 0 polvos sueltos, 0 maquillaje mineral y 0 formatos en barra. Además, un detalle comercial crítico. Ninguna de estas normas sirve para certificar la resistencia al agua. Si tu etiqueta dice Water Resistant, el ensayo in vivo tradicional sigue siendo el único camino legal. Incluso dentro de las fórmulas permitidas, la reología, es decir, cómo fluye el producto, es vital. Imagínate una emulsión oleosa. Esta se esparce de forma fluida y crea un film súper uniforme sobre las placas de PMA. Pero ¿qué pasa si usas un gel con mucho alcohol? Se evapora rapidísimo por la fricción, rompiendo la película protectora y alterando la lectura. Por eso, estandarizar al milímetro cómo se esparce la muestra es absolutamente crucial para evitar variaciones locas entre laboratorios. Y el último paso es el papeleo, porque un número aislado en un espectrofotómetro no basta. Asuntos regulatorios ahora debe ensamblar un robusto dossier de peso de evidencia. ¿Qué significa esto? Tienen que demostrar matemáticamente que los nuevos datos in vitro se correlacionan perfectamente con el historial in vivo del laboratorio. Además, se exige una trazabilidad impecable de la calibración de los equipos, el entrenamiento del personal y una justificación metodológica clarísima de por qué se eligió ese test específico. En conclusión, para la industria cosmética, dar el salto a métodos in vitro y herramientas híbridas ya no es el futuro, es una ventaja competitiva de hoy. Minimiza costos, acelera desarrollos y esquiva problemas éticos. Ahora me encantaría saber de ustedes. ¿Qué retos reológicos o de implementación están encontrando sus equipos con el método de doble placa? Dejen sus comentarios para abrir el debate. Y si buscan inteligencia de mercado B2B altamente especializada, no olviden visitar nuestra boutique para profesionales en Cosmetic Latam. Adaptarse hoy es, sin duda, garantizar el mercado de mañana. Tenemos contenido exclusivo sin filtro para los profesionales que estén en la membresía. Así que les dejamos el enlace para que te des de alta y empieces a recibir de forma inmediata todas las tendencias, todas las novedades exclusivas de la industria.